Que el Señor les bendiga. Les saluda a su amigo el apóstol Samuel Ramírez. Y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Bueno, pues estoy muy contento de que estemos aquí una vez más en otro nuevo podcast, ¿verdad? Sí, ya este es el podcast número 16. Sí. Está avanzando el año y bueno, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Ujú. ¿Cómo te pareció el podcast de la semana pasada? La verdad que muy interesante, exactamente perfecto en los tiempos que estamos viviendo, Sí, porque estamos viviendo las señales de estos últimos tiempos y sí. es importante que sepamos y que la iglesia sepa cuáles son esas señales, ¿no? Y yo creo que esto está muy bien para que la iglesia sepa lo que está pasando. Sí, definitivamente. Ese es el tema que estamos tocando, señales antes del fin. La semana pasada hablamos de tres señales Ujú. que fueron las falsas religiones, Sí, los falsos profetas y los falsos cristos. sí. Esas tres cosas hablamos en el podcast pasado. Usted puede ir a nuestro canal de YouTube, Apóstol Samuel Ramírez, y buscar el podcast de la semana pasada. Pero hoy vamos a continuar con este mismo tema y vamos a dar tres señales más que están profetizadas en la Biblia que iban a pasar en los últimos tiempos. Entonces, esta sería la número 4, Mm, sí. persecución. Mira lo que dice Mateo 24:9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, número 4, persecución. Está profetizado que en los últimos días iba a haber persecución para los cristianos, para los hijos de Dios, para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que son seguidores del Señor Jesucristo. La Biblia nos profetiza que en los últimos tiempos iba a haber persecución y qué tremendo porque estamos viendo persecución. Estaba escuchando un programa de televisión que me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo ese hombre, que hay tanta persecución hacia los cristianos ahorita en el mundo que ya no se anuncia por las noticias, ya no sale por las noticias porque es algo tan normal que cuando matan cristianos ya no se hace noticia. Wow. Y eso es algo alarmante. Sí. O sea, hay países literalmente donde el mismo gobierno está entrando, grupos rebeldes están entrando y están matando cristianos, miles de cristianos alrededor del mundo, pero los noticieros no lo pasan en las noticias porque esto pasa muy seguido y ya no es noticia. Sí, Entonces, tú sabes que los noticieros se mueven por números, entre más sí. vistas, más ganan. Entonces, eso ya no trae vistas porque es algo ya normal. Y no sé, eso me alarmó. Dije, qué tremendo que estamos viviendo en los últimos tiempos, tiempos donde los cristianos están siendo perseguidos. Y esto tiene que ver también porque lo toman mucho los medios sociales como religión y Sí, no le toman la importancia de decir, pues es algo acerca de religión y eso no nos produce números o eso a la gente no le interesa, sin saber que se tratan de muertes, de sí, persecución de cristianos, pero no le dan esa importancia, uno porque ya es normal y otro porque lo toman lo religioso a la gente no le interesa ver. Y wow. entonces, pero es parte también del engaño que ya no es noticia lo que la persecución. Es algo Sí, tan tremendo y es bien interesante cómo ya estaba profetizado que en sí, los últimos tiempos esto iba a pasar y digo, wow, qué tremendo. Por qué no persiguen a otras religiones? ¿Por qué no persiguen al Islam? ¿Por qué no persiguen a los budistas? ¿Por qué a los cristianos? Bueno, sí, porque esto está profetizado, que en los últimos días los cristianos iban a ser perseguido. perseguidos, iban a sufrir persecución. Estuve viendo algunos números, 200 millones de cristianos en 60 países están siendo perseguidos. Wow, Ahorita en este momento, 200 millones es demasiado. de cristianos están sufriendo algún tipo de persecución.
por ejemplo, hay países que están tremendos, o sea, que literalmente si eres cristiano vas directo a la cárcel. Me llamó la atención una noticia que miré que en Corea del Norte hay una ley que si eres cristiano te meten a la cárcel, no solo a ti, sino que a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Son 3 generaciones en la cárcel solamente por ser cristiano. O sea, aunque, por ejemplo, si yo soy cristiano y me convertí a Cristo, aunque mi hijo no se haya convertido, ni el hijo de mi hijo, bueno, ellos tienen que sufrir la consecuencia, pagar esa sentencia de cárcel, simplemente porque alguien se convirtió a Cristo. Wow. Corea del Norte está así. En Arabia Saudita hay persecución, en Afganistán, en Irán, están matando a los cristianos deliberadamente. Esto es algo horrible, pero no solamente allá, o sea, nos vamos a nuestros países. Sí. En México hay ciertos estados donde los cristianos están siendo perseguidos. Sí. El otro día miré una noticia que en Chiapas, o sea, estoy hablando de México, no estamos hablando de allá del Medio Oriente, estamos hablando de nuestro país. Hay grupos rebeldes que han entrado a las iglesias y han matado cristianos en México. Nicaragua es otro país que está persiguiendo a los cristianos. Entonces, esto es algo, no sé, tremendo que dice uno, ¿cómo puede pasar tal cosa en el 2025? Bueno, puede pasar porque ya fue profetizado. Y qué tremendo que nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Que lo estamos viendo. Sí. Y a veces mucha gente se alarma, la iglesia se asusta y dice y niegan la fe. Pero, o sea, nos podemos a pensar que esto es algo que el Señor dijo que tenía que pasar, Sí. que son partes de las señales Sí. antes del fin. O sea, esto es algo que se profetizó y que lo estamos viendo, pero muchos se espantan y yo creo que es como una alarma para nosotros decir, se está cumpliendo la palabra. Es algo tremendísimo, en verdad. Mira, Mateo 24:9, la última parte dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto fue profetizado. Sí. Y yo estaba meditando en la tarde acerca de esto. Y yo decía, bueno, qué tremendo que hay cristianos que también fueron aborrecidos y sufrieron algún tipo de persecución por su misma familia. Yo conozco gente, en sí tengo gente acá en la iglesia, de que su familia no los puede mirar desde el día que se convirtieron. Wow. Les hablan mal en las redes sociales, les ponen comentarios negativos, siempre están sufriendo algún tipo de persecución simplemente porque se convirtieron al cristianismo. Antes eran de la religión popular o no tenían religión y simplemente porque un buen día el Señor los alcanzó y ahora, fíjate, ahora son diferentes. Ahora ya no fuman, ahora ya no toman, ahora ya no van a los bailes, ahora ya no se desvelan, ahora son cristianos, asisten a la iglesia, tienen su familia unida, están mejor que nunca y aún así sus familias no están de acuerdo con eso. O sea, parece ser que sus familiares estuvieran más contentos si todavía anduvieran fumando, haciendo cosas malas, haciendo drogas, que mirarlos en las cosas de Dios. Eso es algo tremendo. Imagínate, sufrir persecución o que te aborrezca tu propia familia. Sí. Eso es algo tremendo. Sí, porque, o sea, podemos ver que mueren cristianos, pero el desprecio de la familia es una persecución. Sí. ¿Verdad? O sea, que la familia te dé la espalda, sí. Es una persecución. Y yo creo que es lo más difícil porque uno está relacionado con la familia que piensas que te aman, que te quieren o que estamos unidos, pero al momento que tú eres diferente o que te convertiste a Jesús, ya está habiendo una persecución ahí por parte de los seres queridos. Es algo tremendo. Sí. Yo doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, creo que tú también, sí. Y fue una bendición que crecimos en la iglesia. Eso es algo que tal vez no lo hemos valorado, no lo hemos apreciado, pero qué bendición. O sea, haber nacido en un hogar cristiano
donde nuestra familia conoció de Dios y nos enseñaron, nos instruyeron en los caminos de Dios, pero no todo el mundo tuvo ese privilegio. Hay gente que ha tenido que pagar muy caro separación de la familia, que su familia, sus familiares los aborrezcan simplemente porque, bueno, se convirtieron a Cristo. Ahora son seguidores del Señor Jesús y están pagando un precio muy, muy caro. Muy caro. Pero podemos darnos cuenta que ya se había profetizado, ¿no? Y que Sí. es parte de lo que se había dicho, de que esto iba a pasar en los últimos tiempos. Sí, si alguien que nos está viendo y se identifica con lo que estamos hablando, pónganos ahí en los comentarios si tal vez usted ha sufrido algún tipo de persecución por sus familiares, por sus amigos. Bueno, no sé, yo me recuerdo que cuando íbamos a la escuela, nosotros somos de un pueblo y en aquel tiempo no había muchos cristianos en el pueblo. Yo creo era un pueblito de unas 5,000 personas. Y si mucho, habría unos 100 cristianos en todo el pueblo. Entonces me acuerdo que cuando íbamos a la escuela sufríamos un tipo de persecución, de odio, de la misma gente, ¿no? Como que nos hacían bullying y hacían comentarios negativos y siempre como que nos miraban hacia abajo porque éramos cristianos y uno, bueno, tiene que entender que, pues que así es, ¿no? Yo recuerdo escuchar a mi abuela contarnos historias de que fueron apedreados porque mi abuela predicaba por las casas y había lugares donde llegaba y gente de la religión popular muy arraigados en esa religión que los agarraban a pedradas y ellos tenían que salir corriendo, huyendo de ese lugar. Pueblos donde llegaban no los aceptaban. Entonces sufrieron ese tipo de persecución. Y qué tremendo, ¿no? Que hay gente que tuvo que pagar ese precio tan grande. Y qué bueno que comenta eso, porque sabe que en estos tiempos en las escuelas es algo que ha sucedido aún mayor Sí. que todo joven o persona que está en la Wow. escuela. Y estamos hablando no solo en lo preescolar o primaria, sino ya en colegios, universidades, Wow. que si son cristianos no son bien vistos o Wow. no les dan ciertas clases si son cristianos. Wow. Entonces, eres cristiano, no puedes tomar ciertas clases. Wow. Y si no, sí. O sea, hasta ahí estamos viendo dónde llega la persecución hasta en el ámbito escolar o en el ámbito de preparación. Sí, es algo tremendísimo. Nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Y, sabes, yo estaba meditando en la persecución que sufrió el Señor Jesús. ¿Y por quién? Y creo que también eso está pasando en este tiempo. Creo que la mayor persecución que sufre la iglesia, y esto se va a oír bien fuerte, sí, es de afuera, pero no tanto de afuera, sino la de adentro. Wow. Y uno dice, ¿cómo? Sí, hay un espíritu religioso persiguiendo a la iglesia. ¿Recuerdas la historia de Pablo? Pablo era un fariseo religioso, estaba poseído por un espíritu religioso y él perseguía a la iglesia. Él quería literalmente encarcelar a todo cristiano. Esa era su meta. Llegaba a los pueblos, los arrastraba a la cárcel. Llegó a matar a los cristianos y pensando que hacía el bien. Eso es lo tremendo, pensando que él estaba bien hasta que se topó con el Señor Jesucristo. Fíjate, Saulo perseguía a la iglesia, pero el día que se topa con el Señor Jesús no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesucristo. Qué tremendo. Sí. Y tarde que temprano va a sufrir las consecuencias. Y en este tiempo estamos mirando lo mismo. Hay un espíritu religioso persiguiendo a la iglesia. Hay gente que es tan religiosa, tienen ese espíritu religioso tan arraigado que ellos están persiguiendo a la iglesia pensando que están haciendo un bien. ¿Sabes? La mayor persecución que yo sufro no es por los de fuera, no es por el mundo, es por la misma religión,
por la gente religiosa que no soporta el reino, no soporta la revelación de la palabra. Y no les queda de otra más de que tirarte, perseguirte, aborrecerte, expresar su odio, su ira, su enojo en contra de uno. Pero los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Pues hemos visto tantas, yo creo que ya hay como 4 o 5 diferentes videos que han puesto en... eso es una persecución, o sea, porque están hablando en contra, pero como dice, no lo están haciendo con usted, lo están haciendo con el Señor, pero o sea, para que se tomen el tiempo y pongan esos tipos de videos en las redes sociales y decirle todo lo contrario, o sea, esa es una persecución. Y sí es cierto que son cristianos o son gente religiosa adentro la que está haciendo esos tipos de persecución y de comentarios. Y ¿sabes lo más tremendo? Que ellos piensan que están haciendo un bien. Piensan que están haciendo un bien y no saben el daño que le están causando a la gente nueva que está llegando. Sí. Hay gente que apenas se está convirtiendo o hay gente que apenas se va a convertir y tal vez no se conviertan por uno de esos videos de un religioso que criticó el diezmo, que criticó la ofrenda, que criticó la palabra, que criticó lo apostólico, lo profético, y alguien que apenas quería entrar a la iglesia, quería ser parte del cuerpo de Cristo, tal vez se topó con uno de esos videos tontos y por eso no hizo la decisión. Entonces están afectando al cuerpo de Cristo. Todos esos religiosos que se toman el tiempo para editar videos, sacar la palabra fuera de contexto de cualquier hombre de Dios, no solamente de nosotros, de cualquier hombre de Dios, están afectando la iglesia de Jesucristo y tarde que temprano van a tener que pagar el precio. Así como Pablo se topó con Jesús y Jesús no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Así van a tener que pagar el precio porque están afectando tremendamente a los nuevos, a los que apenas van empezando. La Biblia dice que es mejor que nos amarráramos una piedra de molino y nos aventáramos al mar que ser piedra de tropiezo para uno de los pequeños. Sí. O sea, para alguien que apenas va comenzando en las cosas de Dios. Sí, cuidado con aquellos que se metan o que hagan caer a uno de mis pequeñitos. Sí. O sea, y eso es lo que se está provocando. Sí. Pero vemos que es parte de la persecución que están haciendo. Qué tremendo. No, y fíjate, es tan tremendo porque no importa lo que digas. Tú puedes decir una palabra bien positiva y te van a juzgar, te van a criticar, te van a tirar. Tú puedes decir algo doctrinal, basado, dando citas bíblicas. De todos modos te van a criticar, te van a juzgar, te van a aborrecer. Y es algo bíblico, o sea, es algo bíblico. El Señor mismo nos dijo que íbamos a ser aborrecidos por todos. Y dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces es bíblico de que en los últimos tiempos no íbamos a ser muy queridos. Yo no sé por qué los cristianos de hoy quieren ser aceptados por medio mundo. ¿No te has fijado que todo mundo como que tiene ese problema de que a fuerzas quieren ser aceptados? No vamos a ser aceptados por todos porque ya está profetizado de que nos iban a odiar, nos iban a aborrecer por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa que lo hagan, uno sigue adelante, ¿no? Pero sabemos que es parte de la persecución y que ya se había profetizado desde antes. Sí, yo creo que cuando somos aborrecidos es una señal de que vamos por el camino correcto. Porque yo no veo esos religiosos tirándole al mundo. No veo tirándole a otras religiones tampoco. O sea, le tiran nomás a los predicadores que Dios está levantando en este tiempo para traer algo nuevo de parte de Dios. A esos le tiran. Entonces, qué bendición, ¿no? Que nos están tirando, que nos están aborreciendo, porque eso es una señal de que vamos por el camino correcto. Entonces, número 4, persecución.
vamos a sufrir persecución. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero número 5, y esta está aún más tremenda, la falta de amor o un enfriamiento espiritual, lo que yo llamo. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es algo que lo estamos viendo. Sí. No podemos negarnos, no podemos decir que no es cierto, que no está pasando. Es una verdad en todo el mundo que los cristianos se están enfriando. Hay muchos cristianos que se están enfriando. Fíjate, Dios está levantando gente nueva que anda apasionada, que anda en fuego, que quieren más de Dios. Pero me llama la atención que hay muchos cristianos de años que se están enfriando. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque es bíblico. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente lo estamos viendo. Hay mucha gente que le cuesta ahora para estar apasionado por las cosas de Dios. Qué interesante que cuando estábamos en el mundo no nos dolía quedarnos hasta las 2, 3 de la mañana en un baile y al siguiente día irnos a trabajar. O sea, teníamos esa pasión, ese amor por lo que hacíamos, por la borrachera, por las drogas, por todo lo que andábamos involucrados. Y teníamos un amor tan grande que no nos importaba lo que tuviéramos que gastar para entrar a los conciertos, lo que tuviéramos que gastar comprando cerveza, droga, hasta la hora que nos tuviéramos que dormir, y aún sabiendo que nos teníamos que levantar temprano. Pero ahora venimos a Cristo y las cosas son diferentes, como que nuestro amor por las cosas de Dios, cuando empezamos andábamos locos por Cristo, pero va pasando el tiempo y ahora nos vamos enfriando. ¿Sabes? El otro día estábamos recordando una iglesia que asistíamos, que en esa iglesia tenían hora de salida y si el pastor se pasaba un minuto más, toda la gente se iba y lo dejaba hablando solo. Wow. A nosotros nos tocó eso. Esto es algo tremendo y esto es algo que lo estamos viendo. La gente se está enfriando. A mí me ha tocado, conozco al Señor desde los 14 años, sí, y hasta ahora me ha dado tristeza de que muchos de los que cuando yo estaba chico miré enseñar, predicar, que estaban encendidos en Dios, wow, ahora están apartados, están, wow, en el mundo, wow, unos ya hasta murieron, wow, estando en el pecado. Sí. Y yo dije, qué triste cuando ves o conociste gente que predicaba, que enseñaba, que estaba, wow, en fuego, y verlos totalmente apartados de los caminos de Dios, verlos fríos. Uno dice, pero ¿cómo? Pero es la palabra, o sea, que eso iba a pasar. Pero o sea, que se ve mucho últimamente de que todos se han apartado de los caminos de Dios. Sí, es algo tremendo. Ahorita antes del podcast estábamos hablando de una situación muy similar. Predicadores que Dios los usaba tremendísimo cuando yo era niño, adolescente, joven. Predicadores tremendos de fuego, sí, y que ahora los miras totalmente diferentes, apagados. Y eso es algo bien triste porque se cumple la palabra. Yo admiro mucho los hombres que se han mantenido en fuego. Por eso yo admiro mucho a mi padre espiritual. Tal vez no es un hombre muy famoso, muy conocido, pero es un hombre de Dios y es un hombre que desde el día que se convirtió a Cristo ha estado apasionado por Dios. Yo nunca lo he visto desanimado, nunca lo he visto queriendo tirar la toalla o tomarse un break espiritual. No, todo el tiempo lo he visto con la misma pasión. Y los años han pasado, ellos ya tienen 30 años de ministerio, pero siguen en ese fuego. Creo que son pocos los hombres de Dios que empezaron en un fuego tremendo, en una pasión, en un amor por las cosas de Dios y murieron de la misma manera. Wow. Creo que la mayoría como que se enfriaron. Sí.
y hasta como que Dios los dejó de usar a muchos de ellos. Me tocó oír un testimonio de mi papá. Me dijo, fui a ver este predicador y Dios lo usó de una forma tremenda. O sea, yo nunca había visto tal cosa. Este hombre carga una gloria de parte de Dios. Pasaron los años y me tocó andar de vacaciones en California. Y me di cuenta que ese predicador que me había contado mi papá iba a estar en una iglesia. Y dije, ¿saben qué? Andamos de vacaciones, pero a mí me interesa ir a ver este predicador. Y cuando llegamos, nada que ver. Wow. O sea, totalmente apagado el ambiente. Nada como me lo habían contado. Digo, qué tremendo. O sea, que en realidad hay mucha gente que sí andaba en ese fuego, en ese amor por Dios, pero pasaron los años y parece ser que todo eso ya se apagó, se les enfrió el amor. ¿Sabe que lo tremendo de esto es de que la gente, este tipo de personas que se han enfriado, piensan que está correcto? Sí. O sea, lo miran tan normal de que uno les dice, o sea, me he topado con alguno de ellos, pero ¿y dónde está el fuego? No, es que ya eso era en el primer amor, ya después que ya aprendes y ves tantas cosas, ya no es necesario hacer tanto eso. O sea, ya entran en un conformismo que lo ven que ya es normal. Sí. Y digo, pero ¿por qué no se dan cuenta? Pero, o sea, es algo que se tiene que cumplir, pero qué triste que piensan que están en lo correcto. Qué tremendo. ¿Será que no guardaron su corazón? Como dijiste, tal vez vieron muchas cosas, porque en el ministerio uno mira tantas cosas. Uno se topa con cada historia tremenda que uno dice, wow, ¿será que dejaron que eso les afectara? O tal vez dejaron que eso llegara a su corazón y poco a poco fue apagando. Por algo la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces no podemos dejarnos enfriar. Nuestro amor tiene que estar en fuego, tiene que estar ardiendo. Pero esto es algo que lo estamos viendo. Y te digo algo, es la queja número 1 del mundo hacia la iglesia. Wow. El mundo se queja que la iglesia no tiene amor. Fíjate, verás, habla con quien quieras que no sea cristiano, que haya tenido una experiencia con la iglesia, con quien quieras, y esa va a ser la queja principal. No la prédica, no la doctrina, no la administración, no la atención, no el recibimiento, la falta de amor. La mayoría de las personas con las que yo he hablado, que tuvieron algún tipo de experiencia, que no son cristianos, que tuvieron algún tipo de experiencia con la iglesia, visitaron una iglesia, conocieron a un hermano o X, ¿no? La mayoría se quejan de que los cristianos no tienen amor. Dice, ellos solamente son dos caras, son hipócritas, porque en la iglesia ponen una cara, ahí son ángeles, pero afuera hablan mal de todo el mundo. No tienen amor, nunca ayudan a nadie. Son peores que nosotros. Eso es lo que te dicen. Hace tiempo platiqué con una persona y me dio mucha vergüenza. Me dio, no sé, hasta un tipo de coraje, no sé cómo decirte. Pero me estaba contando que él no creía en la iglesia cristiana, porque cuando llegaron de México aquí a Estados Unidos, no tenían ni para comer. Y se acercaron a una familia cristiana y no les ayudaron. Pero se acercaron a una familia que era muy católica y les ayudaron. Y todos son católicos por esa acción. Yo los estaba evangelizando y queriéndomelos ganar y nos contaron su historia. Yo dije, wow, o sea, qué tremendo que en ocasiones hay gente que no es ni cristiana y tienen más amor por la gente que la misma iglesia. Sí. O sea, esto lo vemos, es el pan diario de que la iglesia no tiene amor. Muy pocas las iglesias que en realidad aman al perdido en sí. Creo que ese debe de ser la sangre de la iglesia, el amor por las almas.
Y hay tanta iglesia que se ha conformado con el grupito de gente, los 20, los 30, los 50 que son, se la pasan peleando unos con otros y ahí están y se han olvidado completamente de las almas. O sea, se les enfrió el amor aún por las almas. Wow, y esto es algo tremendo. La iglesia necesita regresar. Al primer amor. Al primer amor, definitivamente. Sí, porque ya están preocupados simplemente por ellos mismos, preocupados por ellos y ya no por las demás personas. O sea, ya se perdió el amor. Sí. Ya no hay ese amor hacia las almas ni hacia Dios, que es el principal. Sí, no, o sea, literalmente en todas las áreas. Yo creo que necesitamos orar para que el amor se vuelva a encender por Dios, por las almas, por nuestro ministerio, bueno, por todo, ¿no? Que ese amor vuelva a encenderse en nosotros. Y número 6. 4, persecución. 5, la falta de amor. Y número 6, esta sí está gruesa. Sí. Ay. El odio entre hermanos. Dios nos ayude con esta. Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta es una verdad. Sí. Está profetizado que en los últimos tiempos iba a haber odio entre hermanos. Estoy hablando de hermanos en Cristo. Estoy hablando de la gente de la iglesia, los que se congregan, los que adoran a Dios, los que sirven a Dios, los hijos de Dios. Entre ellos iban a aborrecerse. Y esto es algo que lo estamos viendo. Yo creo que nunca se había visto lo que estamos viendo ahora. Nunca. En la historia de la iglesia, yo creo que nunca se había visto lo que se está viendo ahora. Nunca habíamos visto cómo hay hermanos que se aborrecen en las iglesias. Hay iglesias que se aborrecen de iglesia a iglesia. Sí. Hay ciudades donde una iglesia es enemiga de la otra iglesia. Y esto es algo que lo vemos en todos lados. O sea, literalmente somos parte del mismo cuerpo, del mismo reino, pero aún así, no sé cómo, se aborrecen el uno al otro. Y esto es algo, no sé, muy sorprendente, pero que estaba profetizado. La verdad que esto es algo muy profundo, bien tremendo, porque se supone que debemos de estar unidos, de estar juntos, uno con otro, pero ha crecido este aborrecimiento de no querer a tu propio hermano que tiene el propósito mismo tuyo, de nosotros, de que el mismo Padre, de buscar a Dios, pero tal vez por lo que dentro de la iglesia, por lo que cargan, por lo que hacen, ha nacido un aborrecimiento de que, no sé, tal vez piensa que el otro es mejor que él y no quiere ver lo que crezca, y no, porque yo quiero ser primero antes que tú. Sí. Y hay tantas de esas cosas que ha crecido un aborrecimiento entre hermanos. Sí, hay una competencia tremenda entre iglesias. Hay iglesias que están en competencia a ver quién crece más, a ver quién tiene más, a ver quién tiene más bonito local, y es algo horrible que se está dando en este tiempo. Creo que debemos de ser muy cuidadosos, aun cuando hablemos de otras iglesias. Pastores que me están viendo, sea muy cuidadoso. Nunca siembre ese odio en contra de otras iglesias. Nunca lo haga, porque usted tiene que entender, todos debemos de entender, que aunque sean otra iglesia, también son parte del cuerpo de Cristo. Sí. Entonces no podemos sembrar odio entre hermanos. No puede haber ese odio. O sea, necesita la iglesia regresar a ese amor. Necesitamos entender que todos somos hijos de Dios, los que hemos conocido a Jesucristo, y no importa en qué iglesia esté,
son de Dios y necesitamos que haya ese amor entre iglesias y aún entre hermanos dentro de la misma iglesia, porque le hemos dado rienda suelta a eso. Sí. Hemos permitido que la competencia entre, hemos permitido que los pleitos entren a la iglesia y hoy tenemos así, lamentablemente, yo he ido a lugares donde tal familia no se habla con tal familia y ambas están dentro de la misma iglesia. Y si tú vas a poner a aquella a predicar, nosotros ese día no vamos. Y si el pastor pone a esta a cantar, ese día nosotros no vamos a participar. O si tú eres parte del grupo de alabanza y tú cantas acá y ella canta acá, bueno, ese día no apoyamos nosotros. O sea, es algo horrible que está pasando en este tiempo. No podemos ignorarlo y yo creo que, bueno, estaba profetizado que va a pasar, pero debemos de protegernos para que no nos pase. O sea, si ya el Señor lo advirtió que va a pasar en muchos lugares, bueno, debemos de ser sabios y prevenir estas cosas. No dejar el odio, el rencor, la ira, la competencia entrar en la iglesia, porque una vez que entre es algo horrible. Y te digo algo, esos problemas afectan mucho a la iglesia. Cuando tenemos a dos personas, no sé si te ha tocado entrar a una fiesta. Yo recuerdo una fiesta que fui, me invitaron, que eran hermanos de la iglesia, y había un hermano que no se hablaba con el otro hermano, y uno estaba en un lado y el otro lado. Pero cuando yo llego, yo sabía el pleito que andaba entre ellos. Y yo me sentaron en un lugar, pero pude percibir una atmósfera tan pesada en ese lugar. Era una fiesta, pero se sentía tensión en el lugar. ¿Por qué? Porque cuando andan dos personas enojadas, cuando dos personas no se hablan, cuando dos personas se aborrecen y son parte del mismo grupo, donde quiera que lleguen van a poner la atmósfera pesada. Se va a poner una atmósfera tensa donde el nuevo que llegue lo va a sentir y va a decir, algo está mal en este lugar. Porque como seres humanos tenemos algún tipo de discernimiento. Muchas veces la gente del mundo tiene más discernimiento que la gente de la misma iglesia. Sí. Entonces llegan a un lugar y como son personas que ya vivieron, tienen mundo, vienen de la calle, vienen de abajo, tienen sus años recorridos, entonces llegan y rápido experimentan o sienten que algo no está bien en la atmósfera y nadie se va a querer quedar en una atmósfera así. Y qué triste que eso pase, ¿no? Aunque, o sea, podemos ver que es algo que se profetizó que tenía que pasar, pero podemos mantenernos unidos, ¿no? O sea, podemos mantenernos de que, o sea, como ya sabemos que esto va a pasar, hay que tratar de estar unidos para que esto no nos afecte a nosotros y estar juntos, ¿no? Podemos, o sea, no porque se habló, nos va a tener que pasar, podemos evitarlo, mantenernos juntos, ¿no? Sí. Si se pudiera. Definitivamente, sí. Creo que como cristianos debemos de aprender a perdonar, número uno. Sí. Porque ofensa siempre va a haber. Sí. Siempre va a haber alguien que nos ofenda, siempre va a haber alguien que nos lastime, siempre va a haber alguien que haga algo que no nos parezca bien y que nosotros nos dañemos de alguna forma. Entonces uno tiene que ser maduro y perdonar. Como hijos de Dios no podemos vivir sin perdonar. O sea, la Biblia dice claramente que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Dios no nos perdona a nosotros. Sí. Así de sencillo. O sea, que podemos ser cristianos y estar en la iglesia, cantar coritos, levantar nuestras manos, diezmar y ofrendar. Pero si tienes algo en contra de tu hermano, el día que te mueras vas directamente al infierno. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú puedes ser un buen diezmador, tú puedes ofrendar bien, tú puedes cantar muy bonito, tener ministerio, tú puedes levantar tus manos, hablar en lenguas, pero si tienes algo en contra de tu hermano, el día que te mueras vas directo al infierno, porque la Biblia dice que Dios no perdona si nosotros no perdonamos a nuestro hermano. Entonces, primeramente necesitamos aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Sí. Yo cometo errores, yo ofendo, yo también hago cosas que no debo de hacer.
Todo mundo las hace. Sí. Tan solo Santiago dijo que con nuestra predicación, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque muchas veces ofendemos. Entonces, cuando uno está predicando, muchas veces ofende a la gente con la prédica. Entonces, el cristianismo se trata de eso, de saber perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque donde haya personas unidas, juntas, va a haber ofensas. Entonces, hay que aprender a perdonar. Pero también hay que aprender a tolerar a los hermanos. Sí. Yo aprendí, el Señor ha tratado mucho con esto en mi vida. Aprender a tolerar. Yo era de esas personas, y lo voy a decir acá, que había gente que yo no la toleraba. Si iba a ir tal persona, yo no iba mejor. Si tal hermano, no, yo mejor no voy. O sea, yo era así. Hasta que el Señor empezó a trabajar conmigo y tuve que aprender como pastor a tolerar a la gente. Hay gente que es irrespetuosa, hay gente que habla cosas que no tiene que hablar, hay gente que es indecorosa, hay gente que, no sé, tiene sus errores, sus defectos, pero te digo algo, aún así son parte del cuerpo de Cristo. Sí. Y yo como su hermano en Cristo, tengo que aprender a tolerarlos. Sí. No puedo aislarme simplemente porque son de una forma que a mí no me gusta. Y si usted es así, usted cambie. No puede un cristiano ser así. Ay, no voy a ir a mi redil porque ahí pusieron una hermana que no me gusta cómo se viste, o no me gusta lo que habla, o no me gusta cómo se dirige al pastor, o no me gusta que ofende cuando habla. No, aún así uno tiene que aprender a tolerar a sus hermanos. Qué tremendo. Me viene a la mente la historia, y creo que lo ha nombrado anteriormente en otros, pero la historia del hijo pródigo. Que los dos eran hermanos, los dos hijos del mismo padre, les da la herencia a los dos, uno se la malgasta, el otro no, se queda en la casa, pero cuando regresa y hace fiesta, demostró que no estaba de acuerdo, que tenía algo contra su hermano. O sea, qué tremendo, parecía que todo estaba normal mientras todo estaba bien, pero en ese momento salió lo que traía en su corazón y era su hermano. Sí. Y entonces eso lo podemos ver dentro de la iglesia también, que así pasa muchas veces y no debe de ser así. Entre hermanos muchas veces hay odio, hay envidia, hay rencor, hay falta de perdón. Y esto es algo triste, es algo que fue profetizado, que iba a haber odio entre hermanos. O sea, una cosa es que nos odien los de afuera, una cosa es que nos odien los religiosos. Pero otra cosa es que nos odiemos entre nosotros mismos. Sí. Y eso es algo que fue profetizado. Y creo que es un pecado del cual debemos de arrepentirnos todos. Es un pecado que si hemos fallado, hemos caído en esto, necesitamos ser sinceros con Dios y decirle, Señor, estoy cayendo en este error, caí en este error, no puedo ver a tal persona, ayúdame a tolerarla. Ayúdame a estar con él, con ella, aunque no me caiga bien, aunque no lo pase, ayúdame, dame esa capacidad, dame esa fuerza para entenderlo. Tal vez es así, uno no sabe. Yo cuando me puse a estudiar la historia de cada persona, porque uno mira ciertas personas que tienen un carácter difícil o son personas muy difíciles de tratar, pero cuando tú te das cuenta de la historia que tienen, tú comprendes por qué son así. Sí. Entonces muchas veces uno juzga rápido, somos para juzgar y decir, ay, este hermano, ¿por qué es así? Bueno, no nos hemos tomado el tiempo para averiguar su historia. Esas personas, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen historias tan tremendas y es por eso que se comportan de esa manera. Uno tiene que entender, uno tiene que ser maduro y uno tiene que amar a su hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, se comporte como se comporte, uno tiene que mantenerse en ese fundado, en ese amor de que somos hermanos en Cristo, somos parte del mismo cuerpo. O sea, una mano no puede odiar a la otra mano. Sí. Somos parte del mismo cuerpo y vamos a trabajar en equipo.
Para mí eso es crecimiento, para mí eso es ser un líder. Trabajar y hacer equipo, aún con la gente que no nos llevemos bien. Sí, sí, es parte de unirnos, de trabajar juntos para seguir adelante. No es fácil para muchos, no es fácil hacerlo, pero no es imposible y creo que es algo que lo debemos de comenzar a hacer todos. Sí, definitivamente no es fácil. Yo creo que uno tiene que trabajar y pedirle a Dios que nos ayude en esto. Pero sí, yo recuerdo que había gente que no la pasaba. Especialmente cuando te hacen algo y hablaron mal de ti, o que te hicieron algo a tus espaldas, y ya como que le queda a uno eso ahí, ¿no? Y lo miras y no lo pasas al hermano. Bueno, uno tiene que aprender primero a perdonar, pero también a tolerarlo. ¿Por qué? Porque así es el hermano. Y le digo algo, tal vez nunca va a cambiar, porque estamos orando, Señor, cámbialo. No, tal vez nunca va a cambiar, pero no porque no cambie, usted no lo va a tolerar. Tiene que tolerarlo. ¿Por qué? Porque es su hermano en Cristo Jesús. Tremendo podcast. Cortito el día de hoy, pero muy, muy claro y de mucha bendición. Recuerde, estamos hablando de las señales que va a haber antes del fin. Vimos las falsas religiones, falsos profetas y los falsos cristos en el primer podcast. Y hoy hablamos de persecución, la falta de amor y el odio entre hermanos. Sí. Espero y este podcast haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Compártalo, por favor. Ayúdenos a compartirlo. Yo sé que esta información es valiosa y va a ser de mucha bendición para alguien más. Lo miro en el próximo. Bendiciones.